María Noel es licenciada en Psicología, es fundadora y directora general de Sociedad Mindfulness y Salud. Durante claramente estos 3 días vamos a estar hablando y vamos a estar escuchando diferentes presentaciones sobre cómo cuidar a los pacientes, diferentes formas de intervención y acercamiento. Son absolutamente válidas y necesarias, pero me parece que es súper importante también la iniciativa de hacer un espacio y un tiempo para ver qué pasa con nosotros y con la manera en que ofrecemos atención y cuidado, y con el cuidado que nos ofrecemos a nosotros mismos como profesionales de la salud. Y les quería hacer una invitación, y que la quiera, por supuesto, como toda invitación la puede tomar, es que podría dedicarme a esta presentación a dar un montón de datos, información, pero quería hacer algo diferente y ofrecernos un espacio para tener una escucha mucho más atenta y reflexiva. Que todo lo que vayan escuchando, por ahí después conversando, lo que se pueda al final, sea desde un lugar muy consciente de ustedes mismos, viendo cómo impactan ustedes en su propia experiencia, más que escuchar datos que son datos más o menos interesantes para la mente. Quería tomarme unos minutos para hablar un poquito, algo que yo creo que todos los que estamos acá vamos a conocer en mayor o menor medida, el concepto y cómo repercute el estrés en nosotros los profesionales de la salud. Claramente el estrés se da entre una dinámica y una relación que se establece entre los recursos y las demandas, ¿sí? El estrés es la respuesta del organismo frente a una situación percibida por el organismo como amenazante. ¿Cuándo es que se percibe como amenazante? Cuando pasa eso, cuando se desequilibra esa balanza y hay muchas más demandas que recursos para hacer frente a esa situación. Cuando yo percibo que las demandas son mucho mayores a lo que yo puedo y con lo que yo cuento para hacer frente, allí se activa en nuestro organismo la reactividad y la respuesta del estrés con todo lo que ya sabemos fisiológicamente, emocionalmente, cognitivamente. Es una reacción psicofisiológica que se activa en el organismo, que nos ayuda o no, a veces, si se cronifica no tanto, a hacer frente a la situación de demanda. Como profesionales de la salud, no solamente nuestra tarea es atender pacientes, ¿sí? Que es lo que nos motivó probablemente inicialmente cuando decidimos nuestra carrera, cuando nos contactamos con nuestra vocación algunos de nosotros, sino que sabemos que hay un montón de otras variables y situaciones que están asociadas a nuestra tarea diaria, cotidiana y de muchos años y de muchas horas por día y de muchas horas por semana en contacto con personas que sufren. Entonces es importante que nosotros podamos ser conscientes de todos los estresores que podemos llegar a notar y percibir en nuestra situación laboral, además de atender pacientes, que es lo que inicialmente nos movió a eso. Y como ustedes ven, acá hay varias situaciones con las que estamos alrededor nuestro cotidianamente y crónicamente. En la medida que empezamos a mantener cierto estado de estrés, se cronifica, y mantenemos una adaptación, o desarrollamos, mejor dicho, una adaptación a la cronicidad del estrés, y empezamos a funcionar en piloto automático, de alguna manera. Empezamos a estar mucho más reactivos a nivel emocional, cognitivo, de atención, y empezamos a notar los efectos del estrés en nuestro cuerpo, y se genera como un estado de desatención y de falta de conciencia de las propias señales del cuerpo y del estrés en nuestro cuerpo muchas veces. Y llegamos a estados por ahí de mucha intensidad de algunos síntomas donde nos dan la señal, pero probablemente hubo señales previas que nos estaban indicando algún estado de ese desequilibrio de la balanza, pero que no pudimos observar atentamente. El estrés crónico nos lleva a la desconexión y a la reacción, y obviamente que nos enferma. No voy a hablar de los efectos del estrés crónico en el organismo porque sería súper interesante, por cierto, pero creo que ya todos lo sabemos desde qué pasa en ese sentido. Y quiero llegar a esto. ¿Qué pasa con el estrés crónico en nosotros los profesionales y el síndrome de burnout? Que es una consecuencia del estrés crónico en nuestra tarea. Y fíjense específicamente qué pasa con el estrés crónico. En general es una cosa, pero con el estrés crónico que lleva a un burnout en nosotros los profesionales de la salud. Estas son algunas de las manifestaciones del burnout. Distanciamiento del paciente, falta de empatía y conexión, sentimiento de insatisfacción con la tarea, hasta un estado extremo de burnout es abandonar la tarea en algunos casos porque ya no se puede, agotamiento emocional, aislamiento, conductas desadaptativas, y acá tenemos bastantes conductas desadaptativas que podemos ver asociadas a algunos profesionales de la salud, como las adicciones. Afecta claramente la calidad de vida, todo lo que acabo de decir antes, ¿sí? Afecta claramente la atención que brindo al paciente, todo lo que acabo de decir antes, y mi propia calidad de vida. Y los autores que trabajan, Maslach y Lither, que trabajan con el síndrome de burnout y han investigado y siguen trabajando al respecto, lo llaman como una erosión del alma,
donde la frase que ellos utilizan con esto es que va erosionando gradualmente distintas áreas de nuestra vida. No es que solo afecta la atención empática o no que brindo al paciente, sino que afecta la relación con mi familia, con mi cuerpo, con mi autocuidado, con la manera en que como, con que me descuido, impulsividades, y empieza como a erosionar distintas áreas de nuestra vida. Los que trabajamos en el área de trauma, y les menciono el concepto, para algunos lo conocen, es el concepto en inglés de compassion fatigue, que se tradujo como fatiga por compasión o desgaste por empatía. Y está justamente desarrollado, que es como otra forma de burnout para aquellos profesionales que estamos en contacto con personas con muchas situaciones traumáticas. Entonces es una traumatización vicaria. Nosotros estamos observando, escuchando traumas de las personas, que esto genera un estrés postraumático secundario, sería una palabra más técnica. El compassion fatigue y desgaste por empatía es más desde otro lugar, pero hace alusión a eso. Y realmente me parece que es importante que tomemos conciencia de esto. No es gratuito estar horas y años de nuestra vida en contacto con esta realidad. ¿Fue nuestra decisión y elección? Claro que sí, pero tomar conciencia del impacto que esto tiene es parte de nuestro cuidado y por ende del cuidado que ofrecemos. Entonces, teniendo en cuenta y viendo la importancia y los efectos del estrés y el burnout en los profesionales, hay distintos estudios e intervenciones que se dedican a entrenar profesionales, mayormente médicos. Son los estudios que yo ahora voy a estar citando, son estudios que se hicieron con médicos en diferentes instancias de su formación, que justamente toman conciencia de esta dificultad y promocionan una mayor autoconciencia en los profesionales y la importancia de tener una mayor autoconciencia. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que apuntan con este desarrollo de la autoconciencia en los profesionales? Descubrir una manera diferente de relacionarse con la experiencia. Esto es fundamental, ¿sí? La experiencia de exigencia con la realidad que tenemos es esa, pero la manera en que nosotros nos relacionamos con eso claramente marca la diferencia y ahí tenemos mucho por hacer. Ampliar los recursos y estrategias de afrontamiento para una mayor efectividad, porque claramente, como dije antes, afectaba nuestro trato con el paciente y atención. Entonces esto también, esta autoconciencia nos permite una mayor efectividad y sin duda aumentar la satisfacción personal, los efectos a nivel personal y de salud y de felicidad que trae esto en nosotros o no. ¿Y cuál es la propuesta? Comenzar por nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder desde ahí desarrollar estas habilidades de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque se ha visto que el autoconocimiento, en distintos estudios que se han hecho, es esencial para la expresión y aplicación de valores en la práctica profesional. ¿Y valores como cuáles? Y fíjense, empatía, compasión, paciencia, aceptación, autenticidad, acompañamiento y cuidado integral de la persona. No son cosas menores a nuestra práctica. Es tan central como las intervenciones que hacemos, tan central como lo que estudiamos todos los días y nos formamos cotidianamente. Y la pregunta que yo me hago en esta instancia es esto: ¿cuánta formación le han dedicado, cuánto tiempo le han dedicado en el último año, por limitarlo en un tiempo, a desarrollar esto que acabo de decir? La compasión, la autenticidad, la empatía, el cuidado genuino, el auto. ¿Cuánto tiempo le dedicaron? ¿Qué atención le brindaron? La idea es que estas preguntas las hago no para que las contesten necesariamente, sino que se las pregunten y vean qué aparece. Ahora en ustedes cuando se lo preguntan. Sin juzgar la respuesta, solo notando lo que es real para nosotros ahora. Y me hago otras preguntas. ¿Esto se aprende? ¿Se puede aprender? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Lo puedo forzar? ¿Fuerzo la compasión y la autenticidad y la aceptación empática? Esto es una pregunta que nos hacemos muchos de los que estamos en el tema y que se ha visto la importancia de poder enfatizar y desarrollar estas habilidades y la necesidad imperiosa por nosotros y por la atención que brindamos. ¿Y cuál es la propuesta? Una manera, y esto lo aclaro, una manera de poder desarrollar este estado de autoconciencia y autoobservación que nos permite una mayor presencia empática de alguna manera, es la práctica de la meditación mindfulness, ¿sí? Que promueve claramente esta mayor conciencia y autoobservación. Entonces la pregunta para hacernos ahora, ¿sí?, es meternos un poquito en qué es mindfulness para aclarar esto y de qué estamos hablando cuando hablamos de mindfulness. Como ustedes ven, la palabra mindfulness es una palabra en inglés. Los que saben inglés se van a dar cuenta que no hay busquen una traducción y no van a encontrar probablemente una palabra que traduzca claramente o lo más fielmente posible lo que mindfulness significa en inglés. Yo les cuento las traducciones que se usan en los manuales y libros, que cada vez hay más, por suerte, en español. Atención plena, presencia mental,
mente plena, conciencia plena y algunas otras desastrosas que no quiero ni ofrecérselas porque nos confunden más. Lo que más se está usando es atención plena o conciencia plena para hablar de mindfulness en español. Entonces, de ahora en más en la charla, cuando yo diga mindfulness, estoy hablando de esta palabra en español también. ¿Para qué es? Mindfulness es una forma de conciencia que emerge del prestar atención. La pregunta sería, ¿prestar atención a dónde? ¿De qué manera? ¿Sí? Prestar atención es muy amplio. Y tiene ciertas características. Entonces, la conciencia que emerge del prestar atención, primero deliberadamente, intencionalmente. Hay un componente intencional deliberado en esto. Segundo elemento que hace que mindfulness sea mindfulness, ¿a dónde presto atención? Otra buena pregunta. Al momento presente. Y otro tercer componente que hace que mindfulness sea mindfulness y no otra cosa, es el componente de la actitud y la cualidad con la que yo ofrezco atención al momento presente, que es la aceptación, y acá les ofrezco como otras palabras que van asociadas a este componente, la aceptación, la amabilidad, la paciencia, el no enjuiciar la experiencia, la no reactividad. Es una atención, ya sea a mi experiencia en el momento presente o a la situación, con mucha curiosidad y reconociendo lo que está pasando en este momento. Es un estado de presencia atenta e integrada en el momento, ya sea en mi experiencia interna, en mi cuerpo, emociones, pensamientos, o en aquello con lo que estoy conectándome o con la persona con la que estoy conectando. Claramente, si ustedes se piensan un poquito en el último día, vamos a limitarlo, y les pregunto y piensen cuántos momentos de las últimas 24 horas o desde hoy a la mañana, más limitado si quieren, han estado en este estado de presencia. Probablemente nos hemos bañado, tomado un taxi, un colectivo, manejado, tomado algo, vestido. ¿Cuán presentes, atentos, conectados hemos estado en aquello que estamos haciendo? Este estado de atención plena es lo opuesto a lo que hablaba antes del piloto automático de la reactividad del estrés. La reactividad del estrés nos lleva a estar desconectados y desatentos y reactivos, atrapados en los pensamientos anticipatorios. Este estado de presencia plena, de conciencia plena, nos conecta con el presente y debe ser cultivado y practicado. Porque si no, como muchos de ustedes me dicen con sus caras, no estamos en este estado de presencia, naturalmente, así, espontáneamente. Ese nombre que ven ahí, yo no lo mencioné, pero vale la pena que lo conozcan. Para los que no conocen, es Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn es un biólogo molecular del MIT en Massachusetts, donde hace más de 30 años desarrolló el programa de reducción de estrés basado en mindfulness y fue quien abrió, quien llevó a una manera más clara o al mainstream de la medicina y la psicología y de la ciencia las prácticas de mindfulness, porque empezó a investigar y a publicar trabajos científicos respecto de qué pasaba con esta intervención, que sería otro mundo para contar, que hoy obviamente no puedo, pero es interesante que conozcan este nombre y si lo quieren investigar, se lo sugiero porque vale la pena. Mindfulness, de alguna manera, este estado de parar, detenernos y observarnos y conectarnos con la experiencia, lo que nos va permitiendo con el tiempo, practicando esto, pacientemente y amorosamente con nosotros mismos, es poder establecer una relación diferente con el sufrimiento. ¿Y por qué esto es importante? Porque ya vamos a ir viendo qué pasa con el sufrimiento, pero para no adelantarme, de alguna manera el sufrimiento nos genera alguna forma de reacción. Rara vez no queremos conectar y habitar el sufrimiento y observarlo. Por lo general, el sufrimiento, en sus diferentes formas en que se puede manifestar, nos genera algún tipo de reacción, de rechazo, de juicio. ¿Sí? ¿Les suena? ¿A alguien le pasa esto? Digo, lo pueden referir en su experiencia. Y fíjense cómo ahí lo viene a Jon Kabat-Zinn. Fíjense cómo habla Jon sobre la práctica de mindfulness. La práctica de mindfulness consiste en el proceso de observar expresamente cuerpo y mente y de permitir que nuestras experiencias se vayan desplegando de momento a momento y aceptarlas como son. Fíjense todo lo que no implica. No implica rechazar las ideas, ni intentar fijarlas, ni suprimirlas, ni controlar nada en absoluto más que no sea el enfoque y la dirección de la atención. Eso sí es lo único que controlo y regulo, a dónde atiendo. La atención pleno mindfulness no implica intentar ir a ningún sitio ni sentir algo especial, sino que entraña el que nos permitamos a nosotros mismos estar donde ya estamos, familiarizados más con nuestras propias experiencias, presentes un momento tras otro. Cuando Jon habla de esto de familiarizados, se está hablando de establecer una relación más íntima con nosotros mismos, de un conocimiento más experiencial de cómo es estar vivos ahora, cómo es sentir angustia cuando la siento, cómo es estar ansioso, cómo es sentir dolor.
una conexión más directa con nuestras propias experiencias. Y algo importante que dicen en el párrafo del medio es, no implica poner la mente en blanco. A veces pasa que hay ciertas ideas que meditar es poner la mente en blanco, algunas veces les puede haber pasado, y es bastante difícil, por no decir imposible, poner la mente en blanco. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con desconectarse de la experiencia, andar como un zombie así por el mundo sin que nada me toque, porque como yo medito estoy más allá del bien y del mal. Es otro concepto errado. La práctica de mindfulness nos lleva a una conexión y un enraizamiento mucho más potente con lo que está sucediendo y con la realidad, y no una desconexión media desapegada de la vida, ¿sí? Quiero avanzar un pasito más. Y ahora quiero que unamos qué pasa con la práctica de mindfulness en la práctica clínica, ¿sí? Que es esa la integración que nos convoca en el día de hoy. Y lo que se da es lo que se conoce en inglés como mindful practice. Lo digo en inglés porque en español podríamos traducirlo como práctica atenta o consciente, pero mindful practice nos dice otra cosa para el que sepa inglés. Ronald Epstein es un médico egresado de la Universidad de Harvard, donde él es profesor de medicina familiar, de psiquiatría, oncología, en Rochester, en Estados Unidos. Y es uno de los pioneros, porque lo que hizo Ronald Epstein, ahora, bueno, tiene un desarrollo muy importante, pero empezó desde hace muchos años a realmente estudiar qué pasaba en la presencia, en la atención de los médicos. Trabaja con médicos directamente en la universidad, forma a los médicos en la residencia y está dedicado a investigar cómo se puede mejorar la comunicación entre médicos, pacientes y seres queridos. Justamente se dedica a estudiar ese aspecto. ¿Y quién de nosotros no se comunica con sus pacientes? Es una herramienta, habilidad que todos tenemos que desarrollar si queremos ser lo más efectivos y atentos posibles. Y la manera en que comunicamos, nos relacionamos y observamos a nosotros en ese contexto es fundamental. Este es un trabajo que él publicó en La Llama en el 99, se llamaba The Mindful Practice, era el paper, ¿sí? Y él hablaba en este trabajo, hubo muchísimos más después, por supuesto, ¿no? Pero es como este es como el que entró en aquel momento y abrió muchísimo, muchísimo, y forma mucho. Que un profesional atento, y él habla ahí como mindful practitioner, yo lo traduzco como un profesional atento, yo diría atento y consciente por esa traducción, desarrolla autorreflexión, ¿se acuerdan que hablábamos antes? Y conciencia de sí mismo. ¿Y qué es lo que le permite esto? Fíjense, estar presente con el paciente momento a momento. Parece obvio, pero no es tan obvio. Mírense, piensen en la próxima consulta que tengan, cuán atentos estuvieron y conectados momento a momento con ese paciente, con uno solo. Observen. Examinar sistemas de creencias y de valores que se ponen en juego al momento de relacionarnos con los pacientes, de dar intervenciones, de diagnosticar, de hablar con la familia. Todo el tiempo esto está sucediendo y justamente él tiene muchísimo desarrollado sobre esto, cómo van influyendo en nuestra toma de decisiones y la importancia de ser conscientes de esto. No es que vamos a dejar de tener valores y sistemas de creencias. No se trata de eso. Se trata de tomar conciencia y ver cómo esto nos influye. Manejar emociones intensas, o algo mucho más interesante que para mí debemos desarrollar mucho más, que es reconocer la incapacidad que a veces tenemos de manejar ciertas situaciones. Reconocer nuestras limitaciones. Yo creo que ahí tenemos muchísimo más para aprender porque las formas que tenemos de no reconocer y no aceptar que esto está pasando en nosotros perpetúa mucho más y empeora muchas veces la situación. Si yo pudiera conectarme, reconocer y permitirme ver lo que en este momento puedo y lo que en este momento no puedo, es mucho más sabio, coherente y atento hacia el otro que seguir creyendo, haciendo creer y creyéndome algo que no es. Transmitir información y tomar decisiones complejas, fundamental de forma médicos, con lo cual hay mucha información allí para trabajar. Desarrollar actitudes técnicas, por supuesto que todo esto no es que es ajeno a las técnicas e intervenciones que estudiemos, sino que sigamos aprendiendo y estudiando, pero hagamos un poquito de tiempo para esto en nuestra mente. Y abordar asertivamente dificultades en conflictos interpersonales, ¿sí? Y la verdad que este proceso de autorreflexión y autoconocimiento se desarrolla a través de la práctica de mindfulness. Y es súper interesante cómo él desarrolló toda una forma, como un proceso de formación, un modelo de formación para los médicos que ya se está replicando en distintos hospitales en el mundo, por suerte, no solamente quedó en Rochester. ¿Y qué pasa? Cuando paramos, nos detenemos y nos observamos, y nos conectamos y empezamos a auto-observarnos en esta autoconciencia que decía, una de las primeras experiencias con la que nos encontramos es la experiencia del registro del sufrimiento en diferentes formas. Dolor, frustración, tristeza, ansiedad, sobrecarga, incomodidad, tensión interpersonal, miedo, dudas, incertidumbre, impotencia. Pensando en nosotros profesionales, estoy pensando específicamente.
Y la pregunta que me permito como invitarnos a hacer es, ¿por qué no podemos ofrecernos el mismo cuidado que brindamos a los pacientes y que intentamos brindar a nosotros mismos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Y cómo nos relacionamos nosotros con nuestro sufrimiento? Y esa es la pregunta que quiero abrir. Y ojalá que no se cierren en 10 minutos, sino que la puedan seguir dejando ahí. Quizás como la pregunta más importante de esta charla para mí es, ¿cómo se relacionan con su sufrimiento? Y abrir, a ver qué aparece. Lo que nos lleva el poder conectarnos con nuestro sufrimiento y empezar a desprender la relación que establecemos con el sufrimiento, es a conectar con nuestro corazón y a integrarnos como personas y seres humanos para ofrecer una atención humana integrada a otro ser humano que tengo adelante. Entonces, en los próximos minutos quiero hablar de estas cualidades del corazón en nuestra práctica clínica. Hace un tiempo leyendo y estudiando sobre esto, que es un tema que me apasiona, encontré en un manual clínico para formación de profesionales una definición de corazón, que es de Palmer y Parker, y hablaban del lugar donde el intelecto, la emoción y el espíritu convergen en el ser humano. Y me encantó en aquel momento cuando la leí, me hizo como mucho sentido. Porque no es que no conecto con la información, con el intelecto, con ese lugar de convergencia y de integración profunda en nuestra presencia. Pero para eso tengo que conectar con estas cualidades del corazón. Que en nuestra práctica, si yo no tengo la intención, no lo hago. Porque me lleva, y probablemente a todos nos lleve. ¿Por qué es tan importante conectar con el corazón y con estas cualidades? Porque de esta conexión emergen cualidades que son universales, esto es, todos los seres humanos las tenemos, y transformadoras. Como la empatía y la compasión. Algo importante para detenerme, que es la compasión. Cortito, por cuestiones de tiempo, pero quiero aclararlo esto. Porque compasión en inglés, que ya hay muchos desarrollos, compassion, tiene una connotación diferente a la que tenemos acá. Y yo me encuentro que muchas personas cuando hablamos de esto hay como mucha resistencia. ¿Por qué? Porque como dice abajo, a veces en Occidente la palabra compasión tiene evoca situaciones de piedad, pena, de lástima, y lo aclaro, no es eso lo que estamos hablando en este concepto de compasión, ¿sí? La compasión en este contexto, como hablamos, implica en esencia una bondad básica, una cualidad de corazón y de presencia, de bondad, que emerge del reconocimiento del sufrimiento. La compasión emerge en las puertas del sufrimiento, ante propio o de otros. Y que además tiene un componente activo, que es el deseo y la intención de aliviar el sufrimiento, ya sea de uno o de otro. O sea, me conecto con el sufrimiento, autocompasión mío, compasión hacia otros seres. Y está el deseo, la intención, el componente activo de querer aliviar el sufrimiento de otro ser humano. Como ven, de pena, de lástima, no tiene, sino es un momento de conexión profunda y de integración, de alguna manera, de estar en aquello que es. El hombre es básicamente bueno y su naturaleza es compasiva. Todo ser humano desea ser feliz y ser tratado con consideración, respeto y afecto. Esto es a veces obvio para algunos, no obvio para tanto, pero poder conectarnos con esta dimensión humana de que todos, de alguna manera, pacientes, profesionales, médicos, expertos, inexpertos. Si quieres que los demás sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz, practica la compasión. De alguna manera hay distintas tradiciones, tanto occidentales como orientales, que apuntan al desarrollo de la compasión. La compasión se refiere a la humanidad que tenemos en común con todos los seres. Nos conecta con eso, con ese lugar, más allá de los títulos, roles y funciones que ejercemos, y está perfecto, nos conecta con ese lugar común en todos los seres. ¿Y qué pasa con la compasión en los profesionales? Mindfulness es un entrenamiento, ¿se acuerdan que es una práctica? No es que lo hago un día y ya está. Es un entrenamiento sistemático, amoroso y disciplinado de entrenar la mente y el corazón en este estado de presencia. Yo les hago un correlato. ¿Qué está pasando con esto en el mundo? Por ejemplo, el budismo habla hace 2500 años que el componente central de las enseñanzas era la enseñanza de la compasión. Paralelo a qué está pasando en el mundo, nuestro mundo acá en Occidente en los últimos tiempos. Hay muchísimo, yo les cuento, porque para algunos no están en tema probablemente, investigaciones, universidades, centros, estudios que están investigando la importancia del cultivo de la compasión y qué cambios genera. Y es lo que está surgiendo, que es la neurociencia contemplativa, que es la rama o el área que está desarrollando que investiga los mecanismos neurobiológicos de la compasión y los efectos en su fisiología, cerebro y sistema inmune. Los que están ahí no son cualquier señor pelado ni cualquier señor con saco. Es Richard Davidson y el monje Mathieu Ricard. Richard Davidson es el
pionero y referente en este momento de la investigación en neurociencia, están ahí en el laboratorio de neurociencia de la Universidad de Wisconsin, investigando en esta persona, practicando meditación de compasión, qué es lo que pasa. Hay muchísimos modelos que están apuntados al hallazgo de la compasión y autocompasión y algunas investigaciones. Voy a pasar rápido esto porque quiero ir a otro lado. Pero sepan que a mayor autocompasión se observa mayor bienestar psicológico, se observa disminución de ansiedad y depresión, investigaciones más nuevas refieren esto, aumenta fortaleza psicológica, eso es autocompasión, ¿sí? Seligman estuvo estudiando qué pasaba en psicología positiva con el desarrollo de autocompasión, genera estados de autorregulación, tranquilidad y calma. Paul Gilbert, se lo sugiero ampliamente, el que quiere estar en tema, allá por Europa, también desarrollando mucho de compasión, Paul Gilbert. ¿Qué más pasa? Sentimientos de conexión social, satisfacción con la vida, habilidad para reportar estados negativos. Piensen esto con lo que hablé de burnout al principio, ¿sí? Es la contracara, de alguna manera el antídoto, entre comillas, que podríamos ofrecer para hacer frente a esas situaciones de las que hablábamos. La compasión hacia uno mismo, la autocompasión, surge al practicar la apertura hacia nuestro propio sufrimiento. Yo lo siento como un acto de generosidad cada vez que logro practicar lo que guío la práctica para otros y pueden ofrecerlo. Es un acto de generosidad hacia cada uno de nosotros. Y de vuelta a esta pregunta, la vuelvo a hacer y invitarlos. ¿De qué manera nos estamos relacionando con el sufrimiento cada uno de nosotros? ¿Qué cualidad de apertura, de amabilidad, de interés, de sostén estamos dando? ¿O qué otra relación podemos establecer? Ofrece una manera de cambiar la relación con el sufrimiento antes que seguir perpetuándolo, queriéndolo rechazar, que es algo totalmente humano y universal, también no estamos mal por eso. Y me aparece esta frase de William Shakespeare: en nuestros locos intentos, renunciamos a lo que somos por lo que intentamos ser. La compasión hacia uno mismo, lo que acabo de decir, no termina ahí. La práctica nos va enseñando a ir ampliando los círculos de compasión, ir ofreciéndolos a cada vez más personas. Y la compasión hacia otros, autocompasión, compasión hacia otros. Y es un factor cohesivo que nos une de alguna manera. Hay médico, paciente, enfermo, sano, experto, novato, perfecto que esté eso. Pero hay un factor humano desde ese corazón que hablaba antes que nos une a todos y que muchas veces no lo tenemos en cuenta eso. Y surge de reconocer que nadie está exento de sufrimiento. El paciente sufre de su manera, yo sufro de la manera en que yo sufro. Y hay un lugar en que podemos conectarnos, además de intervenir, diagnosticar, derivar y medicar. Y lo que genera la práctica de la compasión es una percepción creciente de interconexión. Ya las barreras que nos dividen no son tan barreras y tan divididas. Todos podemos tener esta intención de desarrollar conciencia compasiva, universal y transformadora. No hay gente que nació iluminada y otros que no. Es una capacidad innata, intrínseca. El amor y la compasión son necesarios, no son lujos. Sin ellos, la humanidad no puede sobrevivir. Y la verdad que me alegra que haya un espacio para que se pueda decir esto en media hora, ¿sí? Porque para que sigan escuchando desde otro lugar los otros día y medio que queda. Ojalá, ojalá. Y quiero cortito contarles este mito, el mito de Quirón, en la mitología griega. Quirón es un centauro, mitad cuerpo de caballo, mitad cuerpo de hombre, que es abandonado por su madre, adoptado por Apolo, y es un gran sanador y maestro. Resumo el mito: en una pelea recibe un flechazo, en la punta de esa flecha había un veneno que no tenía cura. Y el mito cuenta que él seguía curando y seguían llegando para que él cure y seguía sanando a las personas que llegaban estando él herido, sin poder sanar su propia herida. De esto, Carl Jung toma el arquetipo del sanador herido, de este mito de Quirón griego, y habla del sanador herido. Y justamente dice esto, que se es sanador y también se está herido. Y esta es la invitación, a ver qué pasa con esto. Un buen sanador debe mantener presente la existencia intrínseca de un alma que conoce sus propias heridas. Únicamente sana quien está herido. Y permítanme terminar con una imagen. La idea es que puedan recibirla y atender a ver qué les pasa con esto, ¿sí? Más allá de la curiosidad que pueda traer. Permítanme leerles una parte de la autobiografía de Jung, donde habla sobre el sanador herido. Como médico, tengo que preguntarme constantemente qué clase de mensaje me está enviando el paciente. ¿Qué significa él para mí? Si no significa nada, no tengo medio para pasar a la acción. El médico solo es eficaz cuando se siente personalmente afectado. Únicamente sana el médico herido. Pero cuando el médico lleva su personalidad como un revestimiento o como una armadura, no consigue tener efecto alguno. Yo me tomo a mis pacientes muy en serio. Quizás es que siento que tengo que hacer frente a un problema de la misma manera que ellos. Suele darse el caso en que el paciente sea exactamente la venda más adecuada para la herida del médico.
suele darse el caso en que el paciente sea exactamente la venda más adecuada para la herida del médico. Y compro esta frase que amo y que me conecta mucho, que dice así: no se puede vivir solo para nosotros mismos. 1000 fibras nos conectan con nuestros prójimos. Y entre estas fibras, como hilos compasivos, nuestras acciones fluyen como causas y regresan como efectos. Gracias por su atención plena. Sí hubo. Allí les ofrezco mi mail personal. Gracias, María. Vamos a hacer solo 2 preguntas, o 3 si da el tiempo. Introduce el mindfulness, la espiritualidad en el ser humano y en nuestra práctica profesional. Otra es, mindfulness tiene una intención ética y de búsqueda de la verdad, y si desarrolla el poder del amor y el poder en una misma verdad, el autopoder. Si tendría que acotarme los tiempos que me dicen, con un sí, todo eso. Sí. En realidad sí, claro que sí. Nos conecta con un sentido más profundo que hoy no pude hablar y tuve que pensar también y dije, bueno, esto no. Pero una cosa importante para también conectarnos es con el sentido profundo que nos lleva a hacer lo que hacemos. Con esto desde el amor que podemos transmitir, desde la manera y desde el dónde estamos cuando estamos con otro ser sufriente. ¿Desde qué manera? Y claro que nos conecta con un sentido ético, con una verdad más profunda, con el amor en la práctica clínica. Que podamos hablar de esto a mí me emociona, que hoy haya un lugar en un congreso internacional y que se hable por lo menos un rato de esto. Sigamos después formándonos, fantástico, sigamos escuchando, pero esto es fundamental. Entonces sí, claro que sí. Y la primera pregunta, hablaba de la espiritualidad. Claro, que es ingresar un aspecto espiritual en nuestra práctica, además del técnico, del clínico, de todo lo que, un aspecto mucho más profundo y más trascendente en lo que hacemos. Ojalá. Y cambiaría tanto, si vamos al principio de la charla con el burnout, si podemos ubicarnos en un lugar diferente, desde el sentido más profundo y la manera en que hacemos, y el desde dónde estamos cuando estamos. Y desde ese lugar, el desde dónde, es un momento de apertura. Gracias a todos.